Sin duda, una de las historias de superhéroes más famosas de los últimos años es Injustice. Ya sea que te guste o no te guste, hay que aceptar que esta historia, que originalmente fue planeada para el videojuego del mismo nombre y posteriormente expandida en un cómic digital semanal, es una sumamente popular y conocida dentro del mundo geek, ya sea que leas cómics o no. Y esta popularidad, precisamente, es la que hace que muchas personas amen este cómic y otras lo detesten. Entonces, la pregunta que hay que hacernos es, ¿este cómic es tan bueno como dicen? ¿O realmente es una historia regular que se hizo popular gracias al marketing del videojuego y a otras cuestiones? Eso es precisamente lo que vamos a analizar hoy, y para poder hacerlo, tenemos que hablar lo más objetivamente posible de los puntos buenos y malos del cómic, así como de su contexto y mensaje para responder a la pregunta: Injustice, ¿nuevo clásico o cómic sobrevalorado? En los próximos días tengo pensado comprar algunos cómics para nuevos videos, así que gastaré algo de dinero. Afortunadamente sigo utilizando la aplicación de Binomo, con la cual puedo ganar dinero por internet y me ayuda a pagar algunos gastos. Solo necesito mi smartphone, acceso a internet y 30 segundos. Funciona así. Ok, bueno, aquí lo primero que tienes que hacer es depositar en tu cuenta de Binomo la cantidad que quieres invertir, y hay bonos que te dan si decides invertir mayores cantidades. Después tienes que ver estas gráficas e intentar predecir hacia dónde se van a mover, hacia arriba o hacia abajo. Ya cuando tomes tu decisión, haces tu predicción con estos dos botones, el verde y el rojo. Yo aquí creo que va a bajar, entonces voy a apachurrar el botón rojo y vamos a ver qué sucede en 30 segundos. Bajó. Bajó. Y listo, la aplicación ahí me marca que gané $130 que se pueden ver ahí. Ya después puedes retirar el dinero que obtuviste pasándolo a cualquier tarjeta que hayas utilizado para depositar, con una comisión del 0%. Si quieres comenzar a hacer trades, Binomo te regala $1000 en una cuenta demo para que practiques sin riesgo alguno. Solo dale clic al enlace que te voy a dejar en la descripción del video y usa mi código para obtener 100% de bonificación en depósitos reales. Ahora sí, vamos de lleno con el tema. Lo primero que tenemos que hacer para poder responder esta pregunta es determinar qué tan bueno es este cómic. Y para eso vamos a analizar las fortalezas y debilidades de la historia. Vamos a empezar por lo bueno para después poderle tirar sabroso a los puntos malos. Número 1. Presenta una visión atemporal de los héroes. Es muy normal que cuando comienzas a leer cómics te sientas abrumado por la gran cantidad de historias que existen. Ya ni hablemos de universos alternos, reboots o la vieja confiable de DC, las crisis. Esto hace que para muchas personas sea difícil comenzar a disfrutar de estas historias, porque no sabes si tienes que leer otro cómic o varios otros cómics para poder entenderle a la historia que tienes delante de ti, y esto no sucede con Injustice. Debido a que se trataba de una historia que está basada en un videojuego, el escritor de la saga original, Tom Taylor, tuvo que crear una historia que pudiera ser disfrutada por muchas personas que regularmente no están al pendiente de las historias en los cómics. Y es que muchos gamers tienen este perfil geek y disfrutan de estos personajes de DC, pero tienen una visión más general de ellos. Es decir, saben que Superman es Clark Kent, que es súper poderoso y que trabaja en el diario El Planeta, pero tal vez no saben si los papás adoptivos de Clark están vivos o no, y no los culpo, ya que a lo largo de los años, para cuando Superman es adulto, los Kent han estado vivos y ayudándole a Superman, han estado muertos, el papá muerto y la mamá viva, 2 horas después, otra vez ambos muertos, varias bromas malas después, otra vez ambos vivos, y es que la verdad te descuidas un poco y ya te metieron otra crisis. Sin embargo, en Injustice no importa nada de esto. Aquí solo tienes que saber lo más básico de los personajes centrales, que son los más populares, y la misma historia te va presentando poco a poco al resto del universo. De esta manera, los nuevos lectores pueden comprender rápidamente quién es quién en la historia, lo cual me lleva al segundo punto positivo. Número 2. Te presenta personajes no tan conocidos de DC.
Regularmente cuando hablamos de personajes de DC, inmediatamente pensamos en los héroes clásicos de la Liga de la Justicia, o los Titanes, o sea, personajes que han tenido mucho espacio en el cine y la televisión. Pero Injustice también nos presenta a otros héroes. En el primer año del cómic, por ejemplo, me gustó que le dieran un gran peso al personaje de Flecha Verde. Y sí, estoy consciente que la serie Arrow salió un año antes que Injustice, sin embargo la personalidad del Oliver Queen de la serie realmente no tenía nada que ver con el Flecha Verde de los cómics. Aquí vimos a Oliver Queen enfrentarse a Superman y brillar en algunos paneles llenos de sacrificio personal o en otros bastante graciosos con Harley Quinn. El segundo año, por su parte, nos presentó a varios miembros de la Corporación de Linternas Verdes, quienes se unen para derrocar a Superman. No solo pudimos ver a linternas menos conocidos como Kilowog o BDG en acción, sino que vimos cómo este último utilizó su anillo para detener la sinapsis del cerebro de Superman, lo cual nos presenta un uso completamente diferente del anillo de poder al que estábamos acostumbrados. El tercer año hizo algo similar con varios personajes del lado mágico de DC como Dr. Fate o John Constantine, quien es presentado como una persona que puede embaucar al mismísimo Batman. Número 3. Tiene un buen discurso de fondo. Ya quedamos entonces que Injustice es una historia muy amigable con los nuevos lectores, algo que se me hace muy positivo, pero esto no significa que sea una historia vacía. Cuando Superman decide erradicar la violencia a nivel mundial y les exige a los gobiernos que detengan definitivamente las guerras, esta historia comienza a caminar en aguas políticas y morales que nos obligan a hacernos algunas preguntas interesantes. Por un lado, algunas personas como Batman piensan que Superman no tiene derecho de hacer esto y que es completamente absurdo que pida violentamente que cese la violencia. Aunque por otro lado, también podríamos decir que si Superman tiene el poder para detener la violencia y no la detiene, ¿no lo hace esto cómplice de alguna manera? Este dilema entre la acción y la inacción es uno muy interesante que se nos va presentando a lo largo del cómic. Pero ahora es momento de hablar de los puntos malos de Injustice, que son menos, pero son muy graves. Número 1. Es una historia innecesariamente extendida. Como mencioné, disfruté mucho de los primeros 3 años de Injustice. Se me hacía una historia divertida e interesante, pero después la historia cayó muchísimo. Particularmente con la salida del escritor Tom Taylor, quien finalmente le daba un estilo muy particular al cómic. El año 4 y el año 5 de la historia y toda esta cuestión de Superman contra los dioses griegos siempre se me hizo como DC intentando sacarle más dinero a una historia que ya no daba para más. Estos arcos, en mi opinión, fueron lentos, repetitivos y realmente batallan por capturar esa esencia que Injustice tenía en un principio. Quizás podríamos quedarnos con los primeros 3 años, pero también hay una falla muy grande aquí. Número 2. Traiciona la esencia de muchos personajes. Creo que esta es la crítica más fuerte que tengo hacia el cómic, que las acciones de muchos de los personajes no reflejan quiénes son en realidad. Quizás pienses que me refiero a Superman, quien es un personaje completamente diferente en este universo, ya que pasa de ser el símbolo de la esperanza, que se toma el tiempo de ayudarle a un niño a arreglar su bicicleta, a un dictador que impone el orden a través de la fuerza, pero realmente no. Entiendo que este es el concepto de este mundo, responder a la pregunta ¿qué sucedería si Superman no fuera tan buena persona como lo es en el universo central de DC? Y cómo una tragedia sacó a la luz su verdadera personalidad, porque recordemos que en otros cómics e historias alternas, Superman ya ha perdido a su familia y jamás se acerca a lo que hace en el universo Injustice. Yo más bien me refiero a todos los héroes que justificaron, defendieron y lo apoyaron en sus acciones. Personajes como Linterna Verde, Cyborg y Wonder Woman apoyan ciegamente a Superman y nunca siento que haya una justificación real para esto. O sea, Superman perdió a su familia y ellos, ¿por qué cambiaron tanto? Por otro lado, el personaje de Flash nos es presentado como uno que tiene miedo de enfrentarse a Superman. Es como si Barry supiera que Superman está en el lado del mal y decide apoyarlo por puro miedo, como si Barry nunca se hubiera enfrentado a alguien más fuerte que él. Hay otros puntos de la historia que en ocasiones son positivos y en otros negativos, como el hecho de que sea una historia alterna en donde los escritores tienen la libertad de matar a algún personaje sin preocuparse mucho,
lo cual nos dejó escenas como esta en la que Oliver Queen se sacrifica heroicamente y esta otra en la que Dick Grayson muere de manera estúpida. Sí, entiendo que era indispensable para la historia que Batman perdiera a una de sus mayores guías morales, pero ¿en serio tenía que morir así? Ahora lo que tenemos que hacer con esta información es decidir si el cómic es un clásico o está sobrevalorado. Creo que lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un clásico en los cómics de superhéroes. Para mí es una historia que marca un antes y un después, o sea que tiene mucha influencia en las historias que se contarán después de ella. En cada época de los cómics han existido historias que se han convertido en clásicos. A veces una historia es clásica porque marca la primera aparición de un superhéroe, pero también hay cómics que cambian por completo la manera en la que percibimos a estos personajes, como lo fueron Watchmen o The Dark Knight Returns, dos obras que deconstruyeron por completo al género del superhéroe y cuya influencia puede sentirse incluso hoy en día, más de 30 años después de su publicación original. En otras ocasiones, se trata de cómics que te presentan historias tan relevantes que se convierten en una tendencia mundial, como lo fue la muerte de Superman en su momento, o el cómic Nightfall, en donde Bane le rompe la espalda a Batman, una escena que ha sido homenajeada en muchas series y películas. Finalmente también está el caso de esos eventos especiales tan grandes que marcan un antes y un después en la continuidad de la compañía, como la Crisis en las Tierras Infinitas o Secret Wars. Esto quiere decir que no todos los cómics clásicos tienen una calidad impecable, más bien se trata de historias que son muy influyentes. Por poner un ejemplo, Kingdom Come es de las mejores historias que DC tiene y sin duda es un clásico. No obstante, la muerte de Superman, un cómic que no considero tan bueno, también es un clásico debido a todo el revuelo que causó. Tan es así que esta lucha entre Superman y Doomsday hoy en día sigue siendo una de las historias más referenciadas en el cine y serie de superhéroes. En este caso, Injustice sí es una historia sumamente influyente. No solo hemos visto esos diseños de traje, armadura que se alejan de la estética clásica de las mayas en personajes como el Flash de Ezra Miller. La película Batman vs Superman también nos presenta al ejército de un Superman dictador. Y lo interesante de esto es que muchas personas, sean fans de los cómics o no, relacionan a estos elementos con la historia Injustice, una historia que finalmente trajo a muchísimos lectores nuevos a DC que se enamoraron de los personajes precisamente por esta historia que fue escrita especialmente para ellos. Pero ahí no acaba el asunto, ya que considero que Injustice sí es un nuevo clásico, pero también está sobrevalorado. Decir que algo es sobrevalorado no significa que sea malo, para nada. Decir que algo es sobrevalorado significa que le estamos dando más valor que el que merece. Y en mi opinión, sí estamos haciendo eso con Injustice, ya que muchas personas lo consideran la historia de DC. Y digo, sí tiene sus momentos y yo disfruto mucho el cómic. Tan es así que cuando alguien me pide recomendaciones para empezar a leer cómics, entre otros títulos, siempre menciono a Injustice. Pero hay que reconocer que es una historia que también tiene algunas fallas grandes, como las que ya mencionamos, particularmente el hecho de que traiciona la esencia de algunos personajes. Entonces, resumiendo, yo diría que Injustice sin duda es un nuevo clásico de buena calidad, perfecto para lectores nuevos, pero es sobrevalorado cuando crees que es igual de bueno que otras historias como All Star Superman o Kingdom Come. Es algo difícil, pero a final de cuentas los fans más viejos, como yo, tenemos que reconocer que las grandes historias no se han dejado de escribir y que cada generación merece que los cómics les pertenezcan a ellos, que sus historias reflejen los valores que ellos ahora consideran importantes y reconocer que esta visión alternativa de Superman por alguna razón resuena fuertemente con esta generación. Finalmente, hay que reconocer que las versiones de los superhéroes de las cuales nos encariñamos seguramente no son las versiones originales, son el producto de muchos años de cambios.
a menos que leas cómics desde hace 80 años, entonces ahí sí puedes decir que tu Superman es el original. ¿Tú qué opinas del cómic Injustice? Dime en los comentarios si lo consideras un buen cómic o uno clásico, o dime cuáles cómics sí consideras clásicos. Si te gustó esta manera de ver a los superhéroes, te recomiendo otros videoensayos en los que me tomo el cine de superhéroes muy en serio. Yo soy Go y te veo en el próximo video.